Buenas noches, colegas. Iniciamos hoy una nueva jornada de inducción docente. En este caso, vamos a complementar la clase de músculo esquelético de la noche anterior con una descripción anatómica y ecográfica de la mano. Y conseguiremos la clase de riñón en su anatomía normal y algunas patologías. Previamente les informo mi correo electrónico: basante234@gmail.com. basante234@gmail.com. A ese correo pueden dirigirse con su nombre y dirección para recibir la información en formato PDF. La mano, como órgano útil en la actividad humana, está propensa a muchas lesiones traumáticas, crónicas, degenerativas. Y es por eso que intento hacer llegar parte de esta información a ustedes. El ultrasonido de muñeca y mano tiene distintos compartimientos, una región palmar y dorsal y la zona de la muñeca. Utilizamos la sonda lineal de alta frecuencia o de pequeñas partes con alta frecuencia de 7 a 11 MHz para evaluar los distintos compartimientos y conocer sus variantes. Las ventajas propias de este tipo de ecografía es el examen dinámico comparativo con la mano contralateral sana y la interacción que tenemos con el paciente. Por supuesto, en el interrogatorio previo nos ubicamos en qué tipo de patología está presentando, qué tipo de zona es la zona de dolor. La posición anatómica es la muñeca colocada frente a nosotros, con la mano apoyada en una mesa o en un pequeño cojín, sin cerrar la mano. Hacemos exploración ventral para los ligamentos y tendones flexores y dorsal para los tendones extensores. En la región extensora o posterior de la muñeca vamos a realizar cortes axiales o transversales donde vamos a visualizar 6 grupos de compartimientos. Y tenemos que el compartimiento 1 está ocupado por el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Asiento de una patología muy común, la tenosinovitis del primer compartimiento o tenosinovitis de Kerben. En el compartimiento 2 tenemos el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo, separados por una prominencia ósea del radio conocido como tubérculo de Lister. Entre el tubérculo de Lister y el compartimiento 2 tenemos separados el compartimiento 3 que está ocupado por el extensor largo del pulgar. El compartimiento 4 está ocupado por el extensor común de los dedos. El 5 por el extensor del meñique. El 6 por el extensor cubital del carpo, que contiene el llamado canal de Guyon. También se asiento de una patología neurovascular en esta zona por compresión de las ramas sensitivas o motoras cubitales. Esquemáticamente tenemos el primer compartimiento del lado radial ocupado por el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. En el segundo compartimiento tenemos el extensor radial corto del carpo
el tubérculo de Lister en zona medial. En el tercer compartimiento tenemos el extensor largo del pulgar. En el cuarto tenemos los extensores comunes de los dedos. En el quinto tenemos el extensor del quinto dedo meñique. Y en el sexto tenemos el extensor cubital del carpo. En imágenes ecográficas, las estructuras ya descritas, lo estamos viendo en cortes transversales en el compartimiento 1, 2, hasta el 6. Estos compartimientos en estos cortes axiales nos permiten ver imágenes de procesos inflamatorios, de tendinitis o de tenosynovitis, ocupadas por un ligero halo hipoecoico o prominente y un cambio en la ecoestructura tendinosa. Generalmente en la tendinitis, las estructuras tienden de pasar a ser refringentes a ser hipoecoicas, edematosas, aumentadas de diámetro antero-posterior. En el primer compartimiento de la región dorsal tenemos la arteria radial, el tendón del aductor largo del pulgar, el nervio radial y las ramas tendinosas del aductor largo del pulgar. Esa estructura está cubierta por un retináculo que al engrosarse o comprimir las estructuras de su interior van a producir limitación para la abducción del pulgar y la extensión del pulgar. Utilizando la compresión con el conjunto de los dedos de la mano y haciendo una extensión radial, vamos a obtener dolor en esa zona. Este signo clínico nos habla de una tenosynovitis. El extensor, el abductor largo del pulgar va a tener, ocupa en visión transversal el compartimiento externo y el extensor corto del pulgar el compartimiento medial. Observamos en situación longitudinal del transductor las estructuras tendinosas del primer compartimiento. ¿Se está oyendo la exposición? Sí, Doc. Sí, Doc. ¿Se están observando con más claridad las diapositivas? Por favor. Sí, Sí, Doc. se observa bien. Sí, doctor. La imagen hiperecoica que ocupa el piso de ese compartimiento es la estiloides radial que forma parte del piso. Y entre las flechas blancas estamos viendo el retináculo externo, que es aquel que se corta, que se secciona cuando no se puede solucionar con fisiatría, con terapia, la patología de la tenosynovitis de Decker-Vein, famoso anatomista francés. En el segundo compartimiento de la muñeca tenemos el extensor radial largo del carpo y ramas del aductor largo del dedo pulgar. En esta zona, en muy raras ocasiones, conseguimos en la parte media del antebrazo un entrecruzamiento de estos ligamentos, produciendo un síndrome de fricción, que en algunos casos logra palparse y oírse como un chasquido en los movimientos de pronosupinación de la muñeca. El tercer compartimiento, separado por la prominencia ósea del radial, contiene el tendón extensor largo del pulgar y el extensor radial corto del carpo.
El cuarto compartimiento, señalado por las flechas blancas, sus puntas, contiene los tendones extensores y parte del extensor propio del quinto dedo. Esta zona no es asiento de mucha patología. No es frecuente conseguir patología en esta zona. En el sexto compartimiento, donde les hablaba que estaba ocupado por el extensor cubital del carpo, sí vamos a conseguir el famoso canal de Guyon, que produce compresión del ligamento y de los nervios cubitales de la zona, tanto sensitivo como motor, produciendo dolor y parestesias en la zona. Parte importante de la zona dorsal también tenemos el ligamento escáfo-semilunar, que puede tener tendencia a la inflamación o tendinitis, uniendo el escafoides y el semilunar. En la parte superior ubicamos la articulación radiocubital distal, que comparte un ligamento en común y que también es asiento de zonas de inflamación, de tendinitis, que producen dolor en la flexoextensión. En la cara palmar vamos a conseguir la articulación trapecio-metacarpiana volar. Esta zona, con región tenar, es asiento de patologías interesantes en la zona inflamatoria y en la zona traumática. En esta zona conseguimos el ligamento cubital lateral que, al lesionarse y separarse, es ocupado su espacio de separación por el tendón del aductor corto del pulgar, produciendo la famosa lesión de Stenner o lesión del esquiador. Imposible resolverla de forma por terapia. Hay que separar, retirar el tendón del aductor corto del pulgar y unir los extremos del ligamento cubital. Los tendones flexores de la muñeca son muchos, pero la patología principal se localiza en la región medial con los tendones flexores superficiales y flexores profundos. Y esta estructura ovalada, reticulada, que es el nervio mediano. Por encima de ellos tenemos el retináculo flexor, que cuando comprime la estructura produce el famoso síndrome del túnel carpiano. El área habitual del nervio mediano es de 10 milímetros. Cuando medimos el área y supera los 10 milímetros, 12, nos hace sospechar de esta patología. Cuando alcanza los 18 milímetros, esta área, confirmamos esta patología en la zona del túnel carpiano. En esta imagen esquemática tenemos el nervio mediano en la zona superficial del compartimiento medial. Por encima de él tenemos el retináculo flexor. Y en la imagen ecográfica observamos los haces hiperecoicos de los flexores superficiales y profundos. El nervio mediano tiene una estructura típica, reticulada, de puntos hiperecoicos en su interior. Repito, cuando medimos el área de esta estructura y observamos que aún pasa de los 10 milímetros, estamos pensando en el síndrome del túnel carpiano. Clínicamente, por martilleo en esta zona, con los dedos, producimos parestesias en la zona desde el tercer dedo hasta el quinto dedo en la región palmar. Este es el famoso signo de Tinel, para ubicarnos en la patología.
Una vez que ubicamos la estructura neurológica del nervio mediano y hallamos que está aumentado su área, podemos sospechar y sugerir el síndrome del túnel carpiano en este paciente. Lo ideal, un transductor lineal en forma de palo de golf, delgado, con frecuencias altas para identificar las estructuras de esta zona. La exploración dorsal de la mano nos va a permitir identificar las estructuras tendinosas extensoras de los dedos. En esta zona tenemos los músculos lumbricales que ayudan en la flexión de la primera falange o falange proximal y la flexión y extensión de las falanges distales. Los tendones extensores de la región dorsal tienen una característica particular. Tienen un capuchón que protege en la región metacarpofalángica las estructuras para mantenerlas en su lugar. Y el tendón extensor se abre en dos facetas laterales y una medial para proteger el dedo y mantener las estructuras tendinosas en su lugar. Tenemos varias poleas en canasta o anulares que mantienen las estructuras tendinosas extensoras en su posición. Nuevamente tenemos una imagen ecográfica de los tendones extensores del dedo con una zona de polea en la región metacarpofalángica, importante en algunas de las patologías de la zona de la mano. En la exploración ventral tenemos los tendones flexores que tienen también una particularidad. El tendón flexor profundo en la primera falange se mantiene en esa posición desde la falange 1. Empieza a atravesar el tendón superficial en forma de ojal y se transforma en tendón superficial en las falanges 3 o distales. En la articulación radiocarpiana e intercarpiana vamos a conseguir parte del compartimiento de los tendones extensores y un receso dorsal que también puede ser ocupado por líquido y nos habla de derrames articulares en este nivel. Ya les nombré el túnel de Guyon en la zona del sexto compartimiento, que se puede evaluar desde la zona ventral y la zona dorsal de la mano. Tenemos como piso del canal el hueso ganchoso y el pisiforme, el ligamento transverso en su zona superior y las ramas sensitivas y motoras del nervio cubital. Cuando se produce compresión por el retináculo flexor, los nervios van a sufrir esta patología y se va a producir parestesias, dolor, sensación de ardor en esta zona de la mano. En esta imagen localizamos el canal de Guyon con sus estructuras neurovasculares, nervio cubital en su rama sensitiva y motora, y los músculos umbilicales están bien definidos en esta imagen transversal. Son músculos delgados que ayudan en la flexoextensión de las falanges proximales y distales de la mano. Hablando de patologías, tenemos como en la parte estadística con mucha frecuencia los quistes sinoviales, estructuras redondeadas, de paredes delgadas, llenas de líquido
de carácter anecoico negro y que por alguna complicación pueden sufrir sangrado o infección. Se originan por esfuerzos repetitivos en flexo y tensión de la muñeca. Hablamos de quiste sinovial como una hernia de la región articular. En esta zona, en esta imagen, observamos un quiste sinovial en la región dorsal de la mano y les digo que sería recomendable ubicar al traumatólogo, al cirujano de mano, en qué espacio, en qué compartimiento lo conseguimos el quiste sinovial, si tiene proximal a él alguna rama vascular importante, arterial. Su estructura está conformada por líquido sinovial y una proliferación sinovial en su interior. Variantes del quiste sinovial. En la región dorsal de la muñeca observamos una imagen redondeada de paredes delgadas, en este caso con tabiques completos que están separando la estructura. Se ubica intraarticular el quiste sinovial. Aquí observamos en situación longitudinal o visión longitudinal la misma estructura, pero tratamos de diferenciarla de alguna degeneración vascular y probamos sobre el programa Doppler color o el Doppler de intensidad o poder. No se escucha. Ya vamos a... Así es como finalmente se ganó su nombre. Lo larga que es. Persona que le micrófono encendido. La cena, ¿verdad? Eso creo. Sí. Debes estar muy hambriento. Sí. Necesitas esa carne. Cada vez que me muerde me saca sangre. Tiene fuertes dientes. Él me mordió. Me hizo justo aquí. El cardioma. Creo que esta es la inferior. Doctora, ¿alguien tiene Doctor, su micrófono está a silencio. Esta no es venenosa. ¿Hay interferencia? ¿Alguien no ha... Continuamos con la exposición del tema de la mano. En la región ventral, zona central o medial, conseguimos un oblioma, características histológicas similares al quiste sinovial, pero con mayor densidad, de bordes bien definidos, paredes delgadas, pero su contenido es más denso. En este caso, en la mano, estamos hablando de una ruptura de la banda cubital, es decir, de una banda lateral que mantiene centrada el tendón extensor. Al romperse esta banda cubital que mantiene indemne la estructura, el tendón tiene tendencia a aluzarse hacia el lado cubital por la ruptura de esta banda. Ocurre en accidentes deportivos, en hiperextensión, en traumas, en pacientes con artritis reumatoidea. Una imagen de la enfermedad de Caillebotte ocupando el primer compartimiento de la muñeca, región dorsal. El tendón o los tendones están cubiertos de líquidos, se observan hipoecoicos y engrosados, con tendencia a la hipoecogenicidad, al oscurecimiento de su ecoestructura. En sagital observamos con claridad la presencia de líquido en la parte superior
del primer compartimiento. Es más frecuente en mujeres embarazadas, en trabajadoras que utilizan con mucha frecuencia movimientos repetitivos de flexo, extensión del pulgar. En mujeres con hipotiroidismo también es muy frecuente. Tendón abductor largo, tendón extensor corto, apófisis radial, ligamento extensor del carpo. La enfermedad de Dupuytren es una enfermedad que se visualiza con cierta frecuencia. Hay hipertrofia del tejido celular subcutáneo en la articulación metacarpofalángica. Tiene importancia la parte genética, porque tiene un gen autosómico dominante para este defecto. Se produce con mucha frecuencia en las articulaciones metacarpofalángicas del cuarto y quinto dedo. Hoy, casualmente, atendí a un paciente masculino de 21 años que se produjo esta patología posterior a una herida cortante en la zona medial de la mano. El tejido de la zona actuó como un granuloma cuerpo estaño. Impresionaba que tenía sutura no retirada en la zona y este granuloma provocó una retracción del cuarto dedo. Es decir, que se sale de la parte crónica esta enfermedad. Se puede producir también por lesiones en la región palmar de la zona metacarpiana, por granuloma en esta zona. Solución: limpieza y debilitamiento del tejido hipertrófico en la zona. La enfermedad del Dupuytren produce en la articulación metacarpofalángica una hipertrofia del tejido de la zona subcutánea, limitando la flexoextensión del dedo. Una imagen más clásica, más definida de la hipertrofia del tejido en la aponeurosis plantar, que está en estrecha relación con los tendones flexores, limitando su flexoextensión. El famoso túnel carpiano, patología frecuente en el campo laboral, no es más que la compresión de la línea media de la región palmar, donde conseguimos los flexores superficiales y profundos y el nervio mediano. Ellos son comprimidos por el retináculo flexor y producen la neuropatía del nervio mediano. Imagen ecográfica del nervio mediano en línea media, donde observamos hipoecogenicidad, pérdida de la ecoestructura reticular habitual del nervio y engrosamiento. En visión cenital observamos también la compresión del nervio mediano en esta zona y parte de los tendones flexores superficiales y profundos. En esta imagen, esto es lo que les explicaba, la medida del área del nervio mediano. En el equipo ecográfico tenemos una función para medir el área, identificando la estructura que la vamos a conseguir superficial, con abundante gel en la zona de la piel, vamos a conseguir el nervio mediano, en este caso en una visión transversal, y vamos a hacer la medida del área de este nervio. Si supera los 10 milímetros, sospechemos. Si supera los 12 milímetros, confirmemos patología del nervio mediano.
La lesión del ligamento transversal es típica también en esfuerzos repetitivos. Este ligamento triangular se ubica en la articulación cúbito-metacarpiana de la zona cubital de la mano. Este ligamento, de forma triangular, pierde su estructura habitual, se deforma y produce intenso dolor en la zona del lado cubital de la mano. Lesión del dedo martillo por ruptura del ligamento extensor distal que se inserta en la falange distal en su zona dorsal. Un traumatismo directo, ya sea con un objeto fijo, una pelota en el caso de un deporte, va a producir ruptura del ligamento extensor y la imposibilidad de la extensión de la falange distal. Aquí tenemos imágenes ecográficas de la zona de lesión del ligamento extensor con zonas hipocóicas en su interior, con rupturas parciales de la estructura y con rupturas completas de la estructura tendinosa. En esta imagen observamos lesión del dedo pulgar y que se presenta como una zona hipercóica por ruptura de la extensión de los ligamentos extensores del dedo. El dedo en resorte, otra estructura, otra patología común en las patologías habituales de la mano. Las poleas en cesta y las poleas en anillo se hipertrofian, limitando la flexoextensión del dedo. En este caso, en la imagen ecográfica tenemos claramente definida la hipertrofia de la polea de la zona metacarpofalángica, lo que limita la flexoextensión de la estructura tendinosa. En sagital observamos la imagen hipercóica o ovoidea de la zona de la polea. Esto impide la flexoextensión del dedo. Y lateral a ella conseguimos los músculos lumbricales. En este caso, estamos hablando de la ruptura del ligamento colateral cubital del dedo pulgar, lo que produce dificultad para la aducción del dedo, y si hay penetración de la aponeurosis del aductor corto del pulgar, se imposibilita la restitución por regeneración en esta zona o por cicatrización espontánea. Se tiene que retirar la parte aponeurótica del aductor corto para restituir al íntegro la estructura ligamentaria. Otra imagen donde observamos ruptura del ligamento extensor largo del pulgar en la zona tenar y que también impide la funcionabilidad del dedo pulgar. Una imagen pocas veces vista, el choaboma o hipertrofia focal de un nervio. En este caso estamos hablando de una rama del nervio radial que se hipertrofia, produciendo, por supuesto, parestesias. Es una imagen ovoidea, con zonas hipercóicas en su interior. Y la solución es tratamiento médico con infiltración con alcohol de alta concentración o la resección quirúrgica de la hipertrofia del nervio. Otra imagen de la lesión del ligamento triangular del carpo
Observen que es en la zona lateral de la articulación y se observa como una imagen hipoecoica, irregular, extruida. O sea, está ubicada fuera de su zona habitual. El dolor es bastante agudo, molestoso. Observamos tendinopatías calcificantes, en este caso del tendón cubital anterior, por procesos crónicos como osteoartrosis, que incluso pueden lograr la ruptura de este tendón. El síndrome del canal de Guyon, una patología muy rara, pero descrita, donde observamos la zona, en este caso ocupada por un quiste que está haciendo compresión del nervio radial, del nervio cubital, perdón, en sus ramas sensitivas y motoras. La compresión, el roce del ligamento transverso en esta zona produce compresión del nervio cubital y las típicas parestesias en la zona. Esta es la clase que faltó ayer, que faltó para complementar la clase de musculoesquelética. ¿Preguntas, por favor? Alguien que tenga experiencia con algunas de las estructuras musculotendinosas de las articulaciones ya expuestas. Pasamos en este momento a hacer la exposición del tema de la ecografía renal. Órgano importante en nuestro organismo, parte importantísima por su función filtradora y eliminadora de las sustancias nitrogenadas negativas. Es fácil de describir su anatomía ecográfica normal. Tiene algunas patologías también de fácil identificación y tiene su patología tumoral. Tenemos que los riñones se ubican en la región lumbar, en la fosa lumbar izquierda y derecha. Como característica anatómica, el riñón izquierdo es más alto, un poco más grande que el derecho. Promedio. Tiene 146 pagar el Compañeros, por favor, apaguen los micrófonos, no se escucha la clase. tienen como característica. Por favor, apagar el micrófono. Como característica anatómica, tenemos que el riñón izquierdo se localiza un poco más alto que el derecho y su volumen en promedio es mayor, aproximadamente 146 cc. ¿Cómo calculamos este volumen? Con las medidas sagital, AP y transversal de las estructuras renales. El derecho es un poco más pequeño y se localiza un poco más bajo que el riñón izquierdo.
la fórmula sagital, longitudinal, transversal por AP y la multiplicamos por la constante 0,5233 o la división entre 2. Así obtenemos el volumen. Importante en cuadros de glomerulonefritis, donde aumenta el volumen y el tamaño del riñón. Importante en los inicios de las fases de un paciente diabético, porque hace hipertrofia renal. El paciente se examina en decúbito supino, en decúbito lateral derecho o izquierdo y en decúbito prono. Buscamos en la zona lumbar, con el paciente en decúbito prono, y las imágenes son bastante claras cuando las buscamos en esa zona, las estructuras renales. Y por supuesto, las posiciones anatómicas habituales de decúbito supino, decúbito lateral derecho o izquierdo. Necesitamos que la vejiga esté llena. Para eso le pedimos al paciente que trate de mantener su vejiga llena por lo menos una media hora o 20 minutos antes para explorar esta estructura y los riñones. En un Doppler renal podemos medir el promedio de las venas y de las arterias, ya sea a nivel del óseo, su segmento proximal, medial o distal, para descartar procesos de estenosis o, en el caso del Doppler espectral, aumento de las velocidades espectrales, de los picos históricos. ¿De qué está compuesto el riñón? Tenemos un parénquima que contiene la unidad funcional nefrona, de ecogenicidad hipercódica, dividido en cápsula y médula renal, que está cubierta por la pirámide renal. Tenemos una cápsula de garota que cubre el riñón, y en ella observamos en algunos casos defectos de unión en la cápsula que recubre la estructura renal. Tenemos el ilio, donde conseguimos las venas y las arterias renales. En su zona media conseguimos las arterias segmentarias, más hacia la superficie las arterias interlobares, las arcuatas, y en la superficie las interlobulares. Como yo le decía, el parénquima contiene dos porciones, la corteza y la médula. Si queremos, podemos hacer un cálculo de la relación corteza-médula, un índice donde dividimos desde la zona anterior, la zona de la corteza, hasta la base de la pirámide renal, y desde la base de la pirámide hasta su zona apical. Este índice, esta proporción, normalmente tiene que ser mayor a 1. La corteza es una banda hipoicóica de ecogenicidad discretamente disminuida. Se encuentra entre las bases y la periferia de la cápsula. Emite proyecciones que se conocen como columnas de vertigo. Columnas de tejido que se ubican entre cada pirámide renal. Aproximadamente el ser humano tiene de 10 a 12 pirámides en cada riñón. La médula, como ya le dije, está formada por las pirámides renales, cuyo vértice está dividido al ilio, y las bases hacia la periferia. Tienen un grosor aproximado de 12 a 15 milímetros, un tamaño aproximado de 12 a 15 milímetros. Nuevamente la división vascular del ilio renal y la zona parenquimatosa dividida por las pirámides renales, los espacios o columnas de vertigo en la zona de la cortical.
En esta imagen observamos al riñón en visión sagital, con la corteza, la parte del parénquima o zona de filtración, donde hacemos medidas de la corteza y la pirámide renal para lograr la proporción. Y también medimos desde la cara superficial hasta la zona del sistema pielocalicial para obtener el tamaño del parénquima renal. Aproximadamente de 11 a 12 milímetros hasta 25 milímetros de grosor es el valor normal del parénquima renal. La proporción parénquima-seno normalmente tiene que ser 2 a 1 en pacientes adultos. En pacientes pediátricos es menor, 1.5 a 1 o 1 a 1. Y observamos las famosas lobulaciones fetales en los pacientes pediátricos. Conseguimos que el seno renal contiene el sistema colector, los vasos renales, los vasos linfáticos, grasa y tejido fibroso. Es una imagen ovoide hiperecogénica. Este sagital lo observamos como una imagen redondeada en los cortes axiales. Los uréteres proximales logramos visualizarlos con cortes transversales y su diámetro mayor en adultos es de 10 milímetros. Su trayecto lo observamos solo si están dilatados por obstrucción mecánica, por compresión extrínseca o por acodamiento. En la vejiga podemos observar el jet ureteral en el piso vesical y eso nos habla de un trayecto libre en los conductos uretrales derecho e izquierdo. Si hay litiasis en alguno de estos trayectos, o especialmente en la zona de la unión uretero-vesical, se nos hace fácil diferenciar las litiasis como imágenes hiperecoicas irregulares que están obstruyendo esa unión uretero-vesical. En este caso estamos viendo el riñón derecho, cubierto en su cara anterior por el lóbulo derecho del hígado. La ecogenicidad del parénquima renal normalmente es más hipoecogénica que la estructura o parénquima del tejido hepático. Los vasos arcuatos en la zona córtico-medular se observan como imágenes hiperecogénicas. En algunos casos nos pueden confundir con lesiones de la zona. La relación córtico-medular ya se las describí, donde hacemos la medida desde la zona de la corteza, en este caso la cara anterior, hasta las bases de la pirámide, y medimos la pirámide desde su base hacia el vértice que se insinúa o se pronuncia hacia el sistema pielocalicial. Este valor tiene que ser igual a 1 o 1.2. Son imágenes de estructuras renales normales, donde alcanzamos a ver su polo inferior hacia el lado derecho de la pantalla y su polo superior, donde identificamos en oportunidades la glándula suprarrenal. En esta imagen observamos la estructura total del riñón con sus pirámides renales bordeando el sistema pielocalicial. Los vasos renales los observamos con más facilidad en el corte transversal. Observamos la entrada de la vena y la arteria renal en el ilio renal. Este es un corte transversal de la estructura renal cuyo diámetro aproximado en el adulto es de 5 o 6 centímetros. ¿Se está oyendo la exposición? Por Sí, favor. Doc. Sí, Doc. Gracias.
Si queremos descartar que en el riñón exista dilatación del sistema pielocalicial, necesitamos ver que la vejiga esté llena, porque en distensión o planificación de la vejiga podemos observar dilatación de la inserción del sistema pielocalicial. En condiciones normales no vamos a observar los uréteres solamente cuando están dilatados. En la vejiga estudiamos el grosor de las paredes de aproximadamente 5 milímetros y su contenido anecoico, la orina, sin ecos en su interior que nos pudieran hablar de sedimentos o imágenes litiásicas flotando en su interior. También podemos descartar los pólipos vesicales que con frecuencia se consiguen en la base del piso vesical. Imagen ecográfica de la vejiga urinaria de forma transversal con paredes delgadas. Generalmente hacemos la medida en la cara anterior de contenido anecoico, sin ecos gruesos, imágenes hiperecoicas, sugestivas de sedimentos o de litiasis, o imágenes polipoideas o de cáncer de piso vesical en la parte inferior de esta. Los uréteres, cuando son visibles, se pueden observar a nivel proximal saliendo de la pelvis y a nivel distal en la zona de la unión ureterovesical. En esta zona, en la unión ureterovesical, podemos conseguir ureterocele o dilatación del urétero distal o lesiones obstructivas en esta zona. Como ya les decía, pueden tener un diámetro de 5 milímetros, pero en la inserción del sistema pielocalicial normalmente pueden tener un diámetro de 10 milímetros. Normalmente utilizamos un traductor convex con frecuencias de 3.5 a 5, donde utilizamos frecuencias menores para mayor profundidad y frecuencias mayores para estructuras más superficiales en la evaluación del riñón. Realizamos cortes longitudinales y transversos, utilizando abordajes subcortales e intercostales. Del lado derecho utilizamos la línea media y hacemos oblicuación del transductor, utilizando como ventana el hígado, y en el caso del riñón izquierdo, el vaso. El riñón izquierdo se ubica de una forma distinta. Aquí hacemos cortes oblicuos hacia la zona posterior para observar más claramente la estructura renal. La técnica básica para la obtención de las imágenes ecográficas del riñón son relativamente fáciles. En este caso, describiremos zonas como la fascia de Garota, que es la cápsula que bordea la estructura, la corteza renal, las pirámides renales, los espacios o columnas de Bertin y la pelvis renal. Este riñón no está dilatado, no presenta imágenes hiperecoicas en el sistema pielocalicial, menor, medio o mayor. Los cortes y medidas que tenemos que hacer en la evaluación del riñón son sagital, anteroposterior y transverso. Sagital, anteroposterior y transverso. Corte sagital, de polo a polo. Superior, donde tratamos de identificar la glándula suprarrenal. Diámetro anteroposterior y corte transverso del riñón.
En el corte transversal se nos hace fácil identificar el hilio de la estructura, donde vamos a observar grasa perirenal, los vasos, vena y arterias renales en su entrada al tejido renal. En el corte longitudinal ubicamos toda la estructura, toda la amplitud del órgano renal, logrando identificar el polo superior, donde está la zona de las glándulas suprarrenales, y el polo inferior del riñón. Ya. Las pirámides renales en patologías inflamatorias infecciosas van a perder su forma habitual, triangular, con vértice hacia la zona del sistema pielocalicial. Van a aumentar de tamaño, se van a deformar y se va a perder la relación córtico-medular. Pasamos ahora a las patologías renovesicales. La frecuencia de las patologías aumentan con las edades. El oxalato de calcio, en el caso de la litiasis, forma parte del 60-80% de esta patología obstructiva. Como dato clínico, el 80% de los cálculos menores de 5 milímetros se eliminan espontáneamente. Cálculos de 1 centímetro, de 10 milímetros o más, son posible eliminarlos con la parte quirúrgica, la parte de rayos láser, para hacerlos drenar o hacer exéresis de ellos. ¿Qué simulan cálculos renales en la estructura? El gas intrarrenal, las calcificaciones de las arterias renales, las calcificaciones de las papilas y los uroteliomas calcificados. Doctor, una consulta. En este caso, ¿cómo podríamos hacer esa diferencia o alguna característica como tal para evitar confundir a las litiasis renales con lo que usted nos acaba de indicar? La patología litiásica la podemos descartar cuando utilizamos el programa Doppler Power o Doppler Color. Al hacer, colocar la muestra en la zona donde tenemos la duda, el Doppler se llena de color en esa zona y descartamos porque estamos viendo un vaso. Si es una litiasis renal, se forma una zona de aleación o de flujo turbulento en la zona y nos damos cuenta que es una litiasis renal. En el modo B, la litiasis, cuando es de más de 5 milímetros, generalmente observamos una sombra sónica posterior. Parte de la explicación. Litiasis renal coraliforme, amplia en el seno renal, hiperecoica alargada, que produce sombra sónica posterior. Esto en el modo B. En el modo Doppler, cuando tenemos dudas con las litiasis, observaremos flujos irregulares o tipo aliasing en la zona de la duda. Si es un vaso, vamos a ver que se llena de color. ¿Respondí a la pregunta, doctor? Sí, muchas gracias. Y bueno, una consultita más. No sé, bueno, normalmente en los informes que yo he leído se habla de litiasis y microlitiasis. Microlitiasis la consideraríamos a partir de qué medida hacia atrás. De 3 milímetros hacia atrás. La microlitiasis generalmente son agrupaciones de lesiones hiperecoicas en los cálices menores o medios, múltiples, que pueden producir sombras acústicas finas o delgadas en la zona posterior de la estructura renal. Listo, muchas gracias, doctor. Ahora,
observamos litiasis ureteral. Ya se está desplazando el cálculo en la zona media proximal de la estructura renal y observamos una estructura hiperecoica de forma ovalada que produce sombra sónica posterior. Esto produce dilatación del uréter y nos identifica la estructura conductora de la orina. La nefrocalcinosis es una imagen que no se les va a olvidar el día que la vean. Es una calcificación masiva de parte del parénquima y del sistema pielocalcial. Es distrófica. Se produce por depósito de calcio en el tejido que es isquémico o necrótico. Se puede observar en niños la nefrocalcinosis. Puede también tener relación con la parte metastásica, en glomerulonefritis crónicas, en las anemias de células falciformes y en un rechazo del trasplante renal. En la parte hormonal podemos observarlas en casos de hiperparatiroidismo, en una acidosis tubular renal, en metástasis óseas, en síndrome de Cushing, en casos de hipervitaminosis D o sarcoidosis. Imagen de múltiples depósitos de calcio en la zona limítrofe parenquimatosa y del sistema pielocalcial. Estas imágenes múltiples que abarcan todo el sistema pielocalcial es una imagen difícil de olvidar. Esta imagen es una nefrocalcinosis. Más clara, más evidente, más gráfica, esta imagen ecográfica. Los cálices renales están cubiertos por depósitos de calcio, desde el polo superior hasta el polo inferior. La nefrocalcinosis es una imagen típica, no son imágenes hipercoicas aisladas, es el depósito masivo de calcio en el sistema pielocalcial y parte del tejido parenquimatoso. En este caso, observamos nefrocalcinosis en la zona medular. Las imágenes hiperecoicas están ocupando parte de las pirámides renales y deforman la ecoestructura vital habitual del riñón. Imagen de litiasis en la unión ureterovesical. Hay que evaluar con cuidado el piso vesical y observamos esta imagen obstructiva hiperecoica alargada en la unión ureterovesical. Esa imagen sabe confundirse en algunas personas que tienen problemas de digestión, como me ha pasado. Personas que sufren de estreñimiento. Ha habido imágenes que tienen una similitud, que se sabe interponer el asa intestinal, justamente ese nivel. Doctor, existe en las imágenes del sistema digestivo una patología visible que se conoce como divertículos. Los divertículos se observan en la luz o en la zona endoluminal de algunos segmentos colónicos, especialmente en la zona sigmoidea. Es fácil o aparentemente fácil diferenciarlo porque se dirige hacia la zona de la fosa ilíaca izquierda, donde conseguimos el segmento sigmoideo o el segmento descendente del colon. Ya. Gracias por esa acotación.
Porque eso le decía, muchas veces ha pasado, y me ha pasado a mí y a colegas que, o sea, a vista rápida y a veces algunos creo que atendemos pacientes en masa y se sabe pasar y lo han puesto en el informe, como litiasis Sí, en la unión vesículo-lateral. ese screening que hacemos, ese rastreo que hacemos rápido, tenemos que mantener siempre en mente la patología del paciente, si tiene antecedentes de litiasis o tiene antecedentes de colon irritable, estreñimiento, enfermedad de Crohn, para diferenciarlo de una litiasis en la unión uretrovesical. Tenemos la imagen de la vejiga anecoica, transversal, y cuando nos dirigimos hacia la zona de los uréteres, podemos observar la imagen. Otra forma de probarlo, lenta, fastidiosa, es colocar el Doppler color en la zona del piso vesical esperando que el jet ureteral aparezca tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si no observamos ese jet ureteral en esos 10 minutos de observación, podemos pensar que es una obstrucción de la unión uretrovesical o una obstrucción un poco más alta. Y si sospechamos por la imagen que tenemos en esa zona, podemos pensar en una litiasis en esta zona uretrovesical. La hidronefrosis. Imágenes de dilataciones con distintos grados del sistema pielocalicial. En el estadio 1 observaremos que el parénquima renal no tiene afectación, observa su grosor. La zona de los cálices tubulares están dilatados, pero no están deformados. Se mantiene en la ecogenicidad del seno renal. En el estadio 2 ya comienza la afectación del parénquima renal con un adelgazamiento leve. La corteza se observa atrófica, pero mayor a 8 milímetros. Los cálices y pelvis en esta imagen, en esta zona, estarán más dilatados. En el estadio 3 observamos dilataciones de la pelvis renal que pueden simular formas quísticas y está deformada. Existe atrofia del tejido renal de forma importante. En el estadio 4 desaparece o se adelgaza al extremo el parénquima renal. La pelvis renal deformada está muy dilatada. Con respecto a la sensibilidad y especificidad de este estudio ecográfico, tenemos que generalmente hacemos una subestimación de la dilatación o de la hidronefrosis. ¿A qué me refiero? Hacemos la evaluación del riñón y observamos dilatación. Y el estadio o el grado de dilatación normalmente lo consideramos menor que en una tomografía renal. Generalmente la hidronefrosis, en el caso de la tomografía, es más clara y es más ubicable en los estadios progresivos. Tenemos imágenes esquemáticas donde observamos la hidronefrosis grado 1, donde observamos el parénquima conservado y la morfología de los cálices primarios. La dilatación de la inserción del uréter proximal es mayor a 10 milímetros. En la hidronefrosis grado 2 ya observamos abombamiento de los cálices secundarios con conservación del parénquima renal. En la grado 3 ya el parénquima está adelgazado y se pierde la morfología de los cálices. En el grado 4, severamente adelgazado el parénquima renal y muy deformado la zona del sistema pielocalicial con una imagen que semeja a un quiste en la zona. Tenemos en esta imagen ecográfica un riñón bien conformado con conservación del parénquima renal
y una dilatación de la inserción proximal del uréter. Aquí hablamos de una hidronefrosis grado 1. En la hidronefrosis grado 2 ya observamos deformidad del sistema pielocalicial con conservación del parénquima, y en este caso la hidronefrosis o dilatación es debido a imágenes litiásicas obstructivas en la zona del uréter proximal. Nuevamente, otra imagen de dilatación del riñón por litiasis renal en la inserción proximal del uréter, que produce deformidad del sistema pielocalicial con conservación prácticamente normal del parénquima renal. En la hidronefrosis grado 3 ya observamos dilatación, abombamiento, deformidad de los cálices mayores del sistema pielocalicial con adelgazamiento del parénquima renal. Y en el grado 4 ya la dilatación es tan severa que se pierde prácticamente el parénquima renal y se deforma en su estructura habitual el sistema pielocalicial. Pacientes ya derivados hacia la zona del servicio de urología para la colocación de catéteres en la zona de dilatación para intentar resolver el problema de la hidronefrosis. Tenemos la enfermedad quística renal, formada por quistes en la zona cortical que pueden ser simples o complejos, que se observan como imágenes de forma ovalada, paredes delgadas, contenido anecoico y refuerzo sónico posterior. O complejos con tabiques completos o incompletos en su interior. Y los quistes medulares o parapiélicos que se observan en la zona del sistema pielocalicial. La enfermedad poliquística puede ser congénita o puede ser adquirida. A largo plazo, en un alto porcentaje, los pacientes llegan a la insuficiencia renal crónica. La enfermedad renal quística adquirida se debe a intoxicación con metales u otras patologías. Imagen de un quiste cortical en el polo superior del riñón, que se aprecia como imagen redondeada de paredes delgadas, contenido anecoico y refuerzo sónico posterior. Esta imagen de este quiste nos hace pensar en afectación del funcionalismo renal. Una imagen de un quiste cortical ovalada, anecoica, con refuerzo sónico posterior. Esta imagen se localiza en el polo inferior del riñón, con las características imagenológicas y ecográficas ya dichas. El quiste complejo está formado por tabiques completos o incompletos en su interior, con zonas de ecos gruesos o ecos hiperrefringentes que pueden hablar de un quiste accedado. El quiste parapiélico tiene la característica que lo vamos a localizar en la zona central del sistema pielocalicial, con las mismas características imagenológicas, pero en la zona del sistema pielocalicial. Múltiples quistes parapiélicos en este riñón de forma irregular, pero de contenido anecoico, que deforman la estructura del sistema. La enfermedad poliquística renal
es similar a otros órganos. Múltiples quistes en su interior que deforman la estructura, en algunos casos producen hipertrofia del órgano renal y que se localizan en la zona del parénquima y de la zona del sistema pielocaliciano. La deformidad es evidente en esta imagen ecográfica del riñón. Los quistes se ubican en zona del parénquima, en la zona del sistema pielocalicial, y lamentablemente esto puede llevar a insuficiencia renal. La imagen es inconfundible. Múltiples lesiones quísticas con tabiques o sin tabiques, de contenido anecoico, confluentes. Anomalías congénitas, ectopia, oposición atípica del riñón. En su formación, no la ascienden hasta la región lumbar y se ubican en zonas intermedias o en región pélvica, que es la zona más comúnmente de la ectopia. La ectopia renal cruzada es la unión de los riñones en una zona no lumbar, generalmente también pélvica. El riñón en herradura es una patología congénita donde el polo inferior de los riñones se une y bordea la columna lumbar. La genesia renal también es una patología frecuente. Tratamos de ubicar en la zona lumbar la estructura renal y no localizamos el riñón. Lo buscamos en los sitios habituales de ectopia y no lo vemos. Y es ahí donde nos damos cuenta de que uno de los riñones está ausente. La hipoplasia o disminución del tamaño renal también es una patología congénita frecuente. Duplicación del sistema colector. En el sistema colector del riñón observamos una zona hipocoica, en la zona media, que separa los sistemas de drenaje del órgano renal. Está licenciado San Pedro. Ahí está. Imágenes ¿Quién estuvo? de un riñón en herradura, un riñón con doble sistema colector, en transversal y en sagital, una ectopia renal cruzada, una ectopia hacia la zona pélvica y un riñón poliquístico. Todas anomalías que pueden ser congénitas, a excepción de la enfermedad poliquística renal que puede ser adquirida. Un riñón unido en la zona pélvica generalmente, por sus bordes generalmente o polos inferiores. Aquí tenemos la estructura de uno de los riñones, bien definido, de buen tamaño, y al lado derecho de la pantalla, la otra estructura renal, mal definida, unido al riñón contralateral. Los riñones en herradura. Imagen ecográfica de la unión del polo inferior de las estructuras renales. Esta imagen es un poco difícil de identificar, de conseguirla. Si no conseguimos los riñones en su posición habitual, con cortes transversales y sagitales, pensando en la patología, como así conseguimos las patologías ecográficas o imagenológicas, observamos la unión del polo inferior de ambos riñones en la línea media del cuerpo. La aorta y la columna son referencias anatómicas para ubicar esta patología. Nuevamente, una imagen de riñón en herradura con su unión en el polo superior y identificamos las estructuras renales que están unidas en su polo inferior. Riñón pélvico.
que puede ser congénito. Y también recordemos que en un paciente trasplantado, esta va a ser la posición habitual del riñón, en la zona P. Una de las neumonías congénitas más comunes es la duplicación del sistema colector. Su incidencia o aparición puede ser de 0.5 o 10% en pacientes recién nacidos vivos. Completa, observamos la separación de dos sistemas colectores en el riñón con una zona hipoecoica en la zona media y la conformación de los dos sistemas colectores contiguos. Pueden estar también unidos estos sistemas colectores y drenan a la vejiga por un solo orificio ureteral. Observamos en la imagen ecográfica dos senos renales ecogénicos separados por un puente de parénquima hipoecoico que nos hace pensar en esta patología. Imagen ecográfica de riñones de forma habitual con una separación hipoecoica en la zona media, en la línea media, y un sistema colector separado. Hablamos de un doble sistema pielocalicial. Son pacientes propensos a infecciones urinarias recurrentes o rebeldes a tratamiento. Doble sistema pielocalicial con litiasis importantes en su interior. La zona de separación y la dilatación o hidronefrosis de un segmento del riñón por una imagen litiásica obstructiva. Pasemos a la zona de tumores renales. El neuroblastoma es el tumor segundo en frecuencia en la aparición en los niños. Aparece en el grupo etario de 2 meses a 2 años. Se origina en las glándulas adrenales o los ganglios simpáticos periféricos al riñón. Deforma el riñón por compresión y produce una expansión precoz alrededor de los grandes vasos abdominales. Ecográficamente lo observamos como una lesión mal definida, heterogénea, con calcificaciones en su interior. En esta zona del riñón observamos una imagen hipoecoica, irregular, de bordes más definidos, que puede tener un aumento de la vascularización intralesional. Estamos hablando de un neuroblastoma. El neuroblastoma en niños puede ubicarse en la glándula suprarrenal, produciendo alteraciones hormonales, taquicardia, sudoración excesiva. Observamos el riñón en su posición habitual, paraesplénica, y la alteración por deformidad de la glándula suprarrenal. Pensemos y sugerimos un neuroblastoma. Imagen hipoecoica irregular ubicada en la zona media del riñón, de bordes mal definidos, con pequeñas zonas quísticas en su interior. Esta imagen es un tumor que ocupa el 80% del riñón, produciendo compresión de las estructuras renales y adyacentes. El carcinoma de las células renales tiene la particularidad, forma parte o envuelve los túbulos intersticiales renales, que se localiza en zonas de corteza o zonas anteriores al riñón. Son amplias generalmente, de congenicidad hipoecoica con pequeñas zonas de calcificación en su interior.
Otra imagen de un carcinoma renal que ocupa la mitad del riñón, amplia, que deforma la estructura ecográfica renal, hipoecoica. La vascularización en el programa Doppler Power puede ser periférica o puede ser intralesional. Otra imagen de un carcinoma renal que ocupa toda la estructura del riñón, produciendo dilatación del sistema pielocalicial, con zonas heterogéneas en su interior que deforman la estructura. El feocromocitoma o tumor de las glándulas suprarrenales es evidente en la evaluación del riñón. Observamos en el polo superior una tumoración amplia, heterogénea, que abarca las glándulas suprarrenales. Tumor de Willis o nefroblastoma. Es el tumor maligno intraabdominal más frecuente en niños. Su incidencia pica se observa en el grupo etario de 2 a 5 años. Ecográficamente observamos una gran masa sólida que distorsiona todas las estructuras renales como los grandes tumores renales. Moderadamente de ecogenicidad hiperecoica, blanco y homogéneo. Puede tener en su interior necrosis ocasionales. En el 5 a 10% de los casos puede ser bilateral. Solución quirúrgica, nefrectomía. Observamos una imagen heterogénea, amplia, en el interior de este órgano renal, con sectores de necrosis en su interior, dado por imágenes quísticas pequeñas. Un tumor de Willis en un niño de 2 a 5 años, que ocupa el 30% de la estructura renal, amplio, hipoecoico en este caso, que deforma la ecoestructura renal. En este caso, tenemos una imagen de rechazo de trasplante que puede ser rápido, de 2 a 3 días, apenas se hace el trasplante, agudo, de 1 a 10 semanas, o crónico, de meses a años. El riñón se produce un aumento del volumen, un edema de la parte parenquimatosa, una pérdida de la interfase córtico-medular, una compresión del seno y se observa menos ecogénico por el edema del riñón y un engrosamiento de la zona del uréter. En la parte Doppler observamos un índice de resistencia aumentado. El índice de resistencia aumentado en un riñón va de 0.5 a 0.7. Cuando observamos aumento de este índice de resistencia, aumento de los picos sistólicos, estamos hablando de un rechazo del riñón. Se observa disminuido de tamaño, la corteza se observa hiperecoica, como en la patología de la enfermedad parenquimatosa renal diabética. En algunos casos, el índice de resistencia de 0.5 a 0.7 puede estar normal. Este riñón está perdido. Se pierde la ecoestructura habitual, se vuelve hiperecogénico, y si lográramos evaluarlo con la parte Doppler color, observáramos escasa vascularización y al Doppler espectral los índices de resistencia pueden estar elevados, los picos sistólicos pueden estar elevados en este órgano. Este es un rechazo de un riñón trasplantado. En su etapa inicial observamos deformidad de las pirámides renales, aumento y edema de la estructura renal.
En su etapa final, como ya les mostré, se pierde la ecoestructura vital del riñón, se observa hiperecogénico en su zona parenquimatosa y hay aumento de la ecogenicidad en su zona pielocalicial. Lesión por trauma de un riñón en su zona media. Observamos una zona hipoecogénica acentuada, sin separación, ya sea por traumatismo directo, por caída o accidentes, o por traumatismos indirectos. Líquido periférico de la estructura también forma parte de la imagen ecográfica. Pérdida de la ecoestructura habitual del parénquima renal. La pielonefritis aguda, patología infecciosa muy frecuente. ¿Cómo ayudamos al clínico en este diagnóstico? Cuando observamos un aumento del tamaño del riñón, un aumento de la hipoecogenicidad de una deformidad de las pirámides renales, compresión del seno renal, zonas de hemorragia en su interior, pérdida de la diferenciación corteza medular y gas en su interior. La pielonefritis aguda, aparte de las características ya descritas ecográficas en modo B, cuando utilizamos el modo Doppler o amplitud, vamos a observar un aumento severo de la vascularización en este órgano. Pérdida de la ecogenicidad habitual del parénquima renal con deformidad de las estructuras de la corteza, pérdida de la diferenciación córtico-medular. Abombamiento de la estructura, abombamiento y aumento del diámetro anterior, posterior y sagital de la estructura renal. En la pielonefritis crónica observamos una deformidad del parénquima del sistema pielocalicial con retracciones o cicatrices en la zona parenquimatosa y dilatación del sistema pielocalicial. Doctor, una pregunta, disculpe, ¿eso vendría a ser igual que una ectasia renal? No, no. La ectasia renal es una ubicación del riñón en una posición no habitual. Normalmente conseguimos los riñones en la zona lumbar de forma bilateral. La ectopia renal es una posición atípica del riñón. Generalmente la ectopia renal la vamos a conseguir en región pélvica. No, creo que me entendió mal. Ectasia renal, no agenesia renal. Ectasia. Dilatación. Ajá. Sí, disculpe. La ectasia renal es dilatación del sistema pielocalicial. La pielonefritis crónica es un proceso inflamatorio generalizado de la estructura renal por procesos infecciosos o inflamatorios autoinmunes, tales como la glomerulonefritis membranosa. ¿Sí? Oh, listo. Gracias. Gracias. El acceso renal lo observamos como zonas hipoecoicas con ecos gruesos en su interior y se visualizan como masas complejas. Este acceso renal puede ser intra o perirrenal. Esta zona de líquido produce refuerzo sónico posterior y en su interior puede observarse con un buen equipo la zona de ecos gruesos o detritus en su interior. Zona de líquido periférico al riñón y hablamos de un acceso perirrenal. Zona intrarrenal anecoica con detritus en su interior y hablamos de un acceso intrarrenal.
La necrosis papilar es un poco más difícil de identificar y es por deformidad de las pirámides, por inflamación de las estructuras piramidales. Se observan imágenes hiperrefringentes, sin sombra acústica, lo que lo diferencia de las litiasis renales. Se puede producir por obstrucción. Miren la deformidad de las pirámides renales en este caso, pero la deformidad es típica, no es aumento, es deformidad de su forma triangular con vértice hacia la zona pélvica. Un caso de tuberculosis renal, observamos masas de ecogenicidad mixta en su interior con zonas caseificadas y zonas necróticas en la parte de los accesos intrarrenales por tuberculosis. Entramos a la parte de la enfermedad parenquimatosa renal. ¿Qué estás haciendo? Por favor, Apaguen su micrófono. la enfermedad parenquimatosa renal nos habla de un deterioro del parénquima renal, ya sea por enfermedades autoinmunes, por enfermedades infecciosas, donde la ecogenicidad se va a acercar en grado de severidad a la ecogenicidad del sistema pielocalicial. Desde una ecogenicidad normal, parenquimatosa, con buena diferenciación parénquima-seno, hasta un aumento de la ecogenicidad renal que puede llegar a ser similar al sistema pielocalicial. En este caso, la hiperecogenicidad es leve, menor a la del sistema pielocalicial. En la enfermedad parenquimatosa grado 2, la hiperecogenicidad del parénquima se acerca a la hiperecogenicidad del sistema pielocalicial, pero todavía observamos diferenciación. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Las enfermedades autoinmunes, la diabetes mellitus, tipo 1 o 2. En la nefropatía aguda podemos observar cambios de la zona parenquimatosa y del mismo sistema pielocalicial. Observamos deformidad y engrosamiento de las pirámides y de los espacios o columnas de Berlín. El angiomiolipoma generalmente es benigno y está formado por tejido adiposo, células musculares lisas y vasos. Pueden conseguirse de forma espontánea o en pacientes con esclerosis tuberosa en el 80% de los casos. Observamos las lesiones en zona de parénquima. Son hiperecoicos, algunos presentan halo hipecoico y zonas necróticas centrales. Una imagen hiperecoica en la zona media de este riñón la podemos diferenciar de un tumor de células renales principalmente por la hiperecogenicidad acentuada. Generalmente hay una diferenciación del sistema del tejido parenquimatoso con tendencia a la hiperecogenicidad. Nuevamente una imagen hiperecoica irregular en la zona central del riñón que nos hace pensar en un angiomiolipoma formado por estructuras adiposas, musculatura lisa y vasos. En esta zona observamos en el polo superior una imagen amplia hiperecoica que ocupa prácticamente la mitad del riñón y estamos pensando o sugerimos un angiomiolipoma.
En las anomalías vesicales observamos divertículos, septos, pólipos en su interior, cáncer, realizado con mucha frecuencia, con una alta incidencia en el piso vesical, dilataciones de los uréteres en su inserción distal y dilataciones de los segmentarias de los uréteres, para hablar de ureterocele. Los divertículos los observamos en la parte inferior o posterior del piso vesical con imágenes anecoicas, de bordes finos, múltiples, en la zona del piso vesical. Nuevamente observamos divertículos en la zona del piso vesical. Septos que comunican la energía urinaria con estos divertículos, septos incompletos, con estos divertículos inferiores. El pólipo vesical tiene con mucha frecuencia una difícil diferenciación del cáncer vesical. Observan como imágenes hipercoicas, polipoideas, localizadas en un alto porcentaje en el piso vesical. Tienen escasa vascularización. Lo que les decía, el pólipo y el cáncer vesical tienen mucha similitud. En este caso, hay irregularidad en la imagen del cáncer, con bordes hiperecoicos mal definidos. Vascularización interna en algunos casos, aumentada o periférica. Vista al programa Doppler Color. Como ya les decía, es una imagen hiperecogénica, heterogénea, que está pegada a la pared, en este caso en forma de coliflor, que al colocarle el programa Doppler Color, observamos su aumento de la vascularización. El megauréter, patología escasa, no muy frecuente. Cuando observamos dilatación del segmento distal del uréter en el piso vesical. El segmento distal está dilatado, puede ser congénito o adquirido. El ureterocele es una protrusión del uréter distal en el piso vesical. Se observa como una imagen quística en la zona del piso vesical, redondeada, anecoica. Nuevamente observamos un ureterocele en la zona del piso vesical. Sedimento, en el caso de cistitis severas, abundantes y gruesos en el piso vesical, que nos hacen pensar en una inflamación del órgano vesical. Muchas gracias. ¿Preguntas, por favor? Doctor, una pregunta. ¿Cuál sería la cantidad indicada de volumen urinario para visualizar en la mayoría de estas patologías? En el caso de la mujer, el volumen aproximado es de 350. En el caso de los hombres cerveceros, 500. Ok, o sea, completamente llena. Sí, eso nos ayuda a identificar patología de pared, patología de uréteres, neoplasia del piso vesical, dilataciones por litiasis en la unión ureterovesical. Les pregunto, ¿este tema les pareció más fácil que la ecografía musculoesquelética? Claro que sí, doctor. Sí, Mucho más. bastante. Efectivamente. Claro que sí, fue mucho más fácil. Eso me lo suponía. Sí. Porque Musculoesquelético es poco común. este tipo de patología tiene más contacto con el órgano renal. Y bueno, espero que hayamos ampliado sus conocimientos con esta charla. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Doctor, Les repito, Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. doctor, disculpe, aprovechando
Dígame, doctor. Una pregunta. Lo que sucede es que en la plataforma todavía no hay la lectura adicional de los temas. Si nos podría ayudar subiendo eso, por favor. Sí, cometí un error de omisión porque lo mandé a un grupo de la parte directiva, pero no hicieron multiplicación de la información. Agradezco que con su nombre completo y su correo dirijan la solicitud al mío, pasante234@gmail.com. Con gusto le haré llegar toda la información que tengo sobre las clases. Gracias, Doc. Pasante234@gmail.com. Me siento más contento y más tranquilo porque sentí que este tema fue aceptado, fue entendido con más claridad. Lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados a hacer ecografías musculoesqueléticas. Enamórese de la ecografía musculoesquelética. Sí, es muy importante. Sí, pero es que es algo complicadita, o sea, hasta que uno tenga práctica. Por ejemplo, yo tengo, de lo que usted daba, yo tengo conocimiento porque en algún momento necesité dar asistencia a la parte de la Federación Deportiva de Manabí y ahí se necesitaba full ecografía. Entonces yo a duras penas reconocía una ruptura fibrilar, por ahí una contractura muscular, pero no pasaba de eso. Una vez que logren ubicar la anatomía y las patologías comunes, se inicia el conocimiento de la ecografía musculoesquelética. Háganlo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pase bien, buenas noches. Gracias, doctor. Una buena noche. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, doctor.